Luisa trabajaba en uno de los mejores hospitales de la ciudad. Era cirujana, ese era su sueño. A su madre no le gustó la elección de su hija de pasar la vida hurgando en cuerpos humanos, pero salvar vidas era una misión hermosa. Luisa era una chica frágil y tranquila. Podría haber sido neuróloga, oftalmóloga, terapeuta, pero dijo con firmeza, no quiero operar a personas. Durante su tiempo en el hospital, mostró su mejor lado, y la administración ya le había confiado cirugías complicadas. A menudo incluso la llamaban los fines de semana y días festivos. Querida, si sigues dedicando todo tu tiempo al trabajo, nunca te casarás. Mamá, el matrimonio no es el objetivo principal de la vida, respondió Luisa. ¿Estás loca? Eres mujer y sabes que las mujeres envejecen más rápido, el tiempo pasa, el reloj corre, dijo su madre. Entonces deja que el reloj me lleve, Luisa respondió con indiferencia. La última vez que estuvo en una relación fue en la universidad. Estaba enamorada de un compañero de clase, pero él la engañó con su mejor amiga. Desde entonces Luisa se había alejado de sus amigos y se mantuvo apartada de ellos para no tener que soportar todo ese dolor nuevamente. Pero era hermosa, con rizos rubios, piel de porcelana blanca y ojos marrones. Era como una muñeca, pero esa muñeca tenía un carácter de acero. Su profesión le estaba pasando factura. Esa noche Luisa ya había salido del hospital. Fue un día largo, 2 cirugías programadas por la mañana y luego operó a un hombre después de un accidente de automóvil durante varias horas. Ahora su vida no estaba en peligro, pero ella estaba exhausta. Caminaba por la acera del parque del hospital y deseaba ir a su apartamento y al de su madre, quitarse las botas y el abrigo, e ir directo a la bañera. Allí pasaría una hora entera en la bañera blanca como la nieve, en un baño de espuma de mora. Luego se iría a la cama y caería en un dulce sueño. De repente escuchó un gemido fuerte. Luisa se detuvo y miró alrededor, perpleja. Estaba oscureciendo y hacía frío esa noche. Luisa se estremeció de frío y miró hacia los arbustos cercanos, parecía que de allí venían los gemidos. ¿Quién está ahí?, preguntó en voz alta y audaz. Caminó hacia el gran arbusto, encendiendo la linterna de su celular. Al siguiente segundo, vio a un hombre acostado entre los arbustos. Se retorcía de dolor, jadeando, intentando gritar algo, pero todo lo que salía de su garganta era un gemido. Luisa se acercó, vio al hombre y retrocedió. Era un sin techo vestido con algunos harapos. Era de cierta edad, con el cabello muy largo y sucio, y barba canosa. El olor confirmó nuevamente, era un hombre que había tocado fondo en la sociedad. Tal vez haya bebido, pensó con dudas, pero inmediatamente se dio cuenta de que estaba intentando encontrar una razón para no acercarse. Inmediatamente sintió vergüenza, al fin y al cabo, era médica, y estaba claro que él necesitaba ayuda médica. Señor, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?, preguntó y se sentó al lado del indigente. Él la miró con ojos llenos de dolor y desesperación y solo gimió de nuevo, sosteniendo su estómago. Soy médica, déjeme examinarlo, dijo Luisa suavemente, tocando al pobre hombre con la mano. La voz calmada y la bondad, que él había olvidado hace mucho tiempo, lo hicieron congelarse. Luisa colocó la mano en el abdomen, presionó algunas veces e inmediatamente dijo, él necesita ayuda urgente. Luisa marcó el número de emergencias del hospital y llamó a los médicos, un paciente en el parque. La recepcionista se sorprendió, luego habló, pero necesita llamar a una ambulancia del hospital municipal gratuito. Nuestro hospital no acepta a ese paciente, es un hospital caro y decente. Sin paciencia, respondió Luisa, el hombre necesita cirugía urgente, puede que no llegue a otro hospital. Envía una ambulancia aquí ahora. La recepcionista no podía desobedecer a la voz autoritaria de la cirujana, y pronto los médicos corrieron por el camino del parque con la camilla. Cuando vieron al hombre, se confundieron. Luisa, ¿estás segura de llevarlo a nuestro hospital?, cuestionó uno de ellos. ¿Sugieres que lo dejemos aquí?, dijo ella indignada. Pero es un mendigo y trabajamos en un hospital caro, argumentó el paramédico. Antes que nada, él es un ser humano. Llévenlo con cuidado y póngalo en la camilla. Los paramédicos solo se encogieron de hombros e hicieron lo que la doctora les dijo. Todos en la sala de emergencias también estaban en shock. Las enfermeras se pusieron pálidas, incluso los conserjes estaban en shock, y Carlos, el médico de guardia, dijo que no haría la cirugía. No me acerco a ese mendigo, dijo.
Yo puedo hacerlo sola, Luisa sonrió y ordenó a las enfermeras. Está bien, chicas, el hospital municipal se encargará de este mendigo pronto, dijo Carlos. ¿Y a dónde lo van a llevar? ¿A otro hospital?, preguntó ella. Ellos llevan allí a todos como él, dijo el hombre. Pero está a más de 1 hora de distancia, y él obviamente empeorará si toma un viaje en ese estado, podría morir en el camino, dijo Luisa con una mirada fría. Entonces, ¿crees que deberíamos tratar a todos los mendigos, Luisa? Estás en un hospital de clase, donde vienen personas ricas e incluso millonarios. Está sucio, apesta, podría tener alguna infección, habló el médico de guardia, indignado. Una buena limpieza de la sala de operaciones elimina todos los problemas, respondió Luisa y empujó al mendigo en una camilla hacia el cuarto. Las enfermeras dudaron un poco, pero siguieron a Luisa. Ellas sabían que Luisa tenía razón. ¿Pero qué diría el médico jefe sobre esto? El señor Eduardo ya se había ido, pero de cualquier manera lo descubriría más tarde. Chicas, yo asumiré toda la responsabilidad, dijo Luisa, viendo la duda en los ojos de las enfermeras. Dense prisa, lávenlo y vayan a la sala de operaciones a preparar todo. El viejo anestesista, señor Raúl, no dijo una palabra. Era un hombre de hábitos antiguos, al igual que todos en la mesa de operación. Apreciaba la actitud de Luisa e intentaba no pensar en la reacción del médico jefe, pero no dudaba que para Eduardo, el médico jefe armaría un escándalo. La operación fue exitosa, aunque con dificultades. Luisa, tomaste la decisión correcta. Si él hubiera sido enviado a otro hospital, ya habría muerto, dijo el señor Raúl a ella. Sí, eso es exactamente lo que he estado tratando de decir a todos, Luisa asintió. Pero prepárate para ser reprendida por Eduardo, advirtió el anestesista. ¿Pero por qué? El señor Eduardo no es humano. Creo que él entenderá, dijo ella. En primer lugar, él es un empresario. Quiero decir, ¿quién va a pagar por esta operación? Ni siquiera tiene identificación, recordó el señor Raúl. Bueno, él estará en nuestro hospital solo unos días, luego lo llevaremos al hospital municipal. Era muy ingenua, pero Luisa estaba segura de que el médico jefe la entendería. Volvió a casa solo después de la medianoche. Ya se había olvidado del baño, solo se lavó la cara rápidamente, se fue a la cama y se desplomó sobre la almohada, cayendo en un sueño profundo. Por la mañana, una llamada telefónica la despertó. Era el médico jefe del hospital. Gritaba por teléfono que Luisa causaba condiciones antihigiénicas y violaba regulaciones. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Poner el hospital en cuarentena?, gritó el señor Eduardo. ¿Por qué? Quiero decir, hicimos todas las pruebas, incluso hicimos una radiografía de tórax a ese hombre. No hay nada de malo en él, está sano, señor Eduardo. Habría muerto si no hubiéramos operado, respondió Luisa calmadamente. ¿Pero a ti qué te importa? ¿Es tu padre, hermano, marido o amigo? Ese mendigo está muerto hace mucho tiempo para la sociedad, tal hombre no tiene lugar en el mundo, dijo el médico jefe. Señor Eduardo, lo siento, pero su razonamiento no es el de un médico, Luisa se atrevió a decir. ¿Te atreves a hablar así con el médico jefe?, gritó él. Estás despedida. Entregaremos los papeles de despido, y puedes olvidarte del salario y tus derechos laborales, porque cubrirán las pérdidas del hospital. ¿Qué tipo de pérdidas? Sus manos temblaban. Entonces el médico jefe colgó. Luisa estaba fuera de sí misma después de la conversación. Ni siquiera se dio cuenta de las lágrimas que corrían por sus ojos, simplemente se quedó en la ventana y las lágrimas rodaron por su rostro. Querida, ¿estás llorando? Su madre se acercó lentamente a ella. ¿Con quién estabas hablando? Era el médico jefe, dijo Luisa, secándose las lágrimas. Mamá, me despidieron. Luego contó toda la historia. Su madre escuchó y solo sacudió la cabeza. Dios mío, qué momento difícil estamos viviendo. ¿Él cree que hiciste lo incorrecto?, se preguntó la mujer. Mamá, lo único que importa a personas como el señor Eduardo es el estatus y el dinero. La vida humana no vale nada para él. Luisa, está bien, querida, no te preocupes. Hiciste lo correcto. Estoy segura de que alguien en el cielo está observando todo lo que está pasando. Todo regresará a ti 10 veces, la madre abrazó a Luisa. Espero que sí, pero ahora estoy desempleada. ¿Cómo vamos a sobrevivir?
Buscaré un nuevo empleo, pero creo que el señor Eduardo se asegurará de que esté en la lista negra de los hospitales. En ese caso, no encontraré empleo en ningún hospital. Bueno, no importa, podría ser farmacéutica. Quiero decir, ganan buen dinero, dijo su madre. Mamá, solo cirugía. Estoy acostumbrada a salvar personas, no a vender medicinas. Pero tal vez tengas razón. Bueno, veremos. Mientras tanto, el señor Eduardo ya estaba llamando a otros hospitales y diciendo a los médicos jefes que no contrataran a Luisa bajo ninguna circunstancia. Entonces, hubo un golpe en la puerta de su oficina. Un asistente preocupado entró. Señor Eduardo, tenemos una inspección hoy, dijo su secretario nervioso. Acabo de recibir una llamada de mi amiga. Ella es secretaria del Ministerio de Salud. Me advirtió que venían para una inspección no programada. No lo creo, gritó el señor Eduardo. Esta es la última cosa que necesito. ¿Ya sacaron a ese mendigo? No, estamos esperando una ambulancia, respondió el asistente. Cuando llegará, el hombre estaba enojado. Marcó el número de teléfono del jefe del departamento terapéutico, gritó y les dijo que sacaran al indigente del hospital. No me importa si lo avientan debajo de un arbusto. Una inspección del Ministerio de Salud está en camino y no quiero un indigente aquí, no registrado, no completamente examinado, sin identidad. Dejen que la ambulancia del hospital municipal lo lleve de allí. El médico jefe gritó, pero hace frío afuera, es otoño, respondió él. Aún no es invierno, puedes cubrirlo con una manta, aconsejó el médico jefe. Las enfermeras llevaban a un paciente en una camilla hacia la salida cuando personas del Ministerio de Salud aparecieron en la entrada. Ya habían pasado, pero un hombre se interesó y los siguió. ¿A dónde exactamente llevaban al paciente y dónde está la ambulancia?, preguntó el inspector. Ya debería estar aquí, respondió el señor Eduardo, sonriendo. Hicimos una operación de emergencia en el paciente, fue exitosa, y ahora estamos trasladándolo a otro hospital para tratamiento. El hombre del Ministerio de Salud se volteó y miró por la ventana. Vio que la ambulancia realmente se había detenido. Pasó por el paciente, pero de repente miró al rostro del paciente y se congeló. «Papá», exclamó el hombre y corrió hacia la camilla. «Es usted», todos miraron confundidos. El colega del hombre también se acercó a la camilla. «Miguel, debes estar equivocado», entonces miró al hombre y se atragantó. «Señor Antonio, ¿es usted?» El indigente en la camilla solo los miró confundido, pero mantuvo los ojos en Miguel, se conocían. Sin embargo, algo había sucedido que dejaba al hombre confundido, y ahora no podía recordar de dónde conocía a ese joven. Pero el hombre lo llamó padre, así que este es su hijo. «Papá, ¿me reconoces?», Miguel miró las facciones familiares y no podía creer que el padre, que habían estado buscando en los últimos 2 años, ya habiendo perdido la esperanza de encontrarlo vivo, estaba acostado frente a él en una camilla. Estaba delgado, con barba y cabellos largos casi hasta los hombros. Sucedió hace más de 1 año. El señor Antonio acababa de celebrar su cumpleaños número 60 de retiro. Tenía un gran negocio de equipos médicos y quería que su hijo dejara el cargo en el Ministerio de Salud y se uniera al comercio, pero Miguel era terco, diciendo que le gustaba su trabajo y que los negocios no eran para él. Esto dejó al señor Antonio muy triste. ¿Quién administrará el negocio entonces? Tenía un hijastro un poco mayor, pero Pedro era frívolo, lo arruinaría rápidamente. Sin embargo, no había otra opción. El señor Antonio firmó un poder para él y comenzó a enseñar gradualmente al hijastro lo esencial. Entonces el señor Antonio fue atacado. Estaba conduciendo su coche y fue cortado por otro coche. Unos matones salieron del coche y le dieron un golpe en la cabeza. Solo recordaba haber caído en el río junto con el coche. Logró salir del coche hundido y luego se despertó en la playa. Le dolía la cabeza y apenas podía sentir los brazos y las piernas, y lo más importante, no recordaba nada. 2 mendigos estaban calentándose cerca de un fuego en la playa, así que el señor Antonio fue hacia ellos. Vieron a un anciano con la cabeza ensangrentada y se ofrecieron a ayudar. Querían acompañarlo hasta su casa, pero no podía recordar a dónde ir. Los mendigos no querían ir a la policía con él, así que simplemente lo recibieron en su compañía. Así fue como el señor Antonio se convirtió en un indigente sin memoria y sin pasado.
La policía dijo a los familiares de Antonio que habían encontrado el coche en el río, pero no el cuerpo. Sin embargo, hay una fuerte corriente en el río, por lo que pueden buscar durante varios años y no encontrar nada. Miguel no creyó que su padre estuviera muerto y continuó buscándolo. A pesar de estar en la misma ciudad, siempre caminaban por calles diferentes y nunca se encontraban. Pedro, el hijastro, rápidamente asumió el papel de jefe de la empresa y comenzó a construir el negocio a su manera. Pero lo manejaba de tal manera que la empresa estaba al borde de la bancarrota. Miguel estaba furioso porque su hermano casi llevó el negocio de su padre a la quiebra. ¿Cómo le contarán al padre cuando regrese? Las personas no vuelven a la vida después de la muerte, Pedro sonrió. Pero el señor Antonio estaba de vuelta. Sí, era él en la camilla. Miguel inmediatamente ordenó que llevaran a su padre a la habitación y se aseguraran de que recibiera la mejor atención. Nadie iba a contradecirlo. El médico jefe ahora daba órdenes sobre qué hacer y cómo hacerlo. Miguel no tenía idea de a dónde querían llevar a su padre antes, se había olvidado de eso. Estaba preocupado por otra cosa, como recuperar la memoria de su padre. Estaba claro que sufría de amnesia. ¿Será permanente? Pero entonces escuchó a dos enfermeras conversando. Estaba parado en la sala, y las chicas estaban conversando en el pasillo. Estábamos seguras de que era un indigente, decía una de ellas. El señor Eduardo está haciendo lo posible por complacer ahora, pero aún así despidió a Luisa porque ella salvó una vida humana. Exactamente. Me da pena la chica. Hay pocos médicos tan talentosos como Luisa, respondió la otra enfermera. Pero siempre habrá injusticia. Entonces, tal vez deberíamos contarle al hombre del Ministerio de Salud. Debería saber quién salvó a su padre y quién terminó siendo despedida por eso, sugirió la enfermera a su colega. Oh no, el señor Eduardo nos castigará por eso, dijo ella. Entonces Miguel apareció detrás de la puerta. Disculpen, chicas, pero lo he escuchado todo, dijo sin rodeos. Díganme qué fue lo que realmente ocurrió. La enfermera estaba sonrojada y nerviosa al principio. Sin embargo, Miguel también podría despedirla si quisiera. Por miedo, no guardaron el secreto y le contaron que encontraron al padre de Miguel, como Luisa operó sin escuchar los absurdos de nadie, y como el médico jefe gritó cuando la despidió. También le dijeron que el señor Eduardo quería echar al paciente a la calle para que los inspectores del Ministerio de Salud no viesen al indigente sin identidad en el hospital. Después de escucharlas, Miguel fue a la consulta del médico jefe. El doctor estaba feliz. La inspección nunca se llevaría a cabo. Podía relajarse ahora, y el hecho de que el indigente fuera el padre del inspector, él pensó que era incluso beneficioso para él. Estaba listo para contar cómo salvó a un anciano en su hospital. Sí, querían transferir al paciente a otro hospital, pero todo estaba dentro del protocolo. No esperaba que el personal lo delatara, pero todos estaban cansados de su arrogancia y mal humor. No necesita preocuparse, sonrió el señor Eduardo al ver a Miguel en la puerta de su oficina. Su padre está en uno de los mejores hospitales. Me aseguraré de que reciba el mejor tratamiento. No lo dudo, sonrió incómodamente sentándose frente al médico jefe, mirándolo a los ojos. Porque ahora sabes quién es su hijo, pero antes de eso querías arrojarlo a la calle como a un perro. ¿Vagabundo, estás hablando? Estás equivocado, dijo el señor Eduardo, nervioso. También despidió a la chica que salvó a mi padre, continuó Miguel. Ella quería renunciar, dijo el médico jefe. Mentiroso. Sé la verdad. Ve a ver a esa chica ahora y convéncela de venir aquí, dijo Miguel. Entendido. El médico jefe asintió y salió corriendo de la oficina, dejando a Miguel solo. Cuando Luisa vio al médico jefe en el umbral de su apartamento, se confundió. ¿Habría decidido no enviar los papeles del despido, pero traer él mismo los documentos? Luisa, olvida todo lo que te dije. Cometí un error. Lo siento. Vamos al hospital, el hijo de ese anciano que operaste te está esperando allí. Luisa, hiciste un excelente trabajo. Resultó ser el padre de uno de los ejecutivos del Ministerio de Salud. ¿El padre del ejecutivo? ¿Qué hacía en la calle?, reflexionó ella. Es una historia complicada. Creo que la policía se ocupará de eso ahora, dijo el hombre. Luisa dudaba, pero amaba su trabajo.
Tuvo que superar su orgullo y fue al hospital con el señor Eduardo. Miguel, al ver a la joven cirujana, se sorprendió. Ella es tan joven y no tuvo miedo de enfrentar al jefe. Eso es muy valiente. Vuelve al trabajo. Nadie te despedirá de nuevo. El señor Eduardo reconoció su error, le dijo a la chica. El médico jefe asintió, avergonzado. Luisa apenas pudo contener la risa, pues era la primera vez que el señor Eduardo parecía tan patético. Varios meses pasaron, y el señor Antonio fue dado de alta. Luisa estaba trabajando en el hospital y todos se habían olvidado de ese incidente. Luego la noticia se extendió por toda la ciudad. La policía descubrió que el hijastro del señor Antonio, Pedro, fue el responsable del intento de quitarle la vida. Había ordenado que hicieran eso con su padrastro. Apenas podía esperar para hacerse cargo de sus negocios, así que decidió acelerar el proceso. Ahora está en prisión. El señor Antonio recuperó la memoria, pero no regresó al negocio. En cambio, una vejez normal le espera al lado de su hijo cariñoso. Más tarde, Pedro logró obtener libertad condicional solo porque Miguel contrató a un buen abogado. Su padre le pidió que lo hiciera, no quería que su hijastro estuviera en prisión, allí su vida se arruinaría. Después del juicio, Pedro se mudó a otra ciudad y no tuvo más contacto con la familia. ¿Cómo puede?, dijo el médico jefe cuando supo los detalles. ¿Cómo puede un ser humano hacer algo así? Sus colegas escucharon y solo asintieron, pero luego sonrieron. El señor Eduardo no era alguien que tuviera derecho a hablar de honor y moralidad. Luego hubo una inspección en el hospital. Descubrieron que el médico jefe había malversado dinero del Estado. Todos los fondos proporcionados por el Estado para el hospital terminaron en los bolsillos del señor Eduardo. Fue juzgado y terminó también con libertad condicional. Ahora, ya no habla sobre honor y moralidad, fue suspendido de la profesión médica. Luisa todavía trabaja como cirujana, pero ahora, después de un día de trabajo, no corre a casa de su madre, sino a una cita. Sí, está saliendo con Miguel y se casarán pronto. El hombre es un poco mayor que Luisa, pero esa diferencia de edad no significa nada, porque el amor no conoce fronteras.